Continuando con la exposición de mi grupo, yo les voy a hablar sobre las pérdidas renales de potasio. Tenemos que las pérdidas renales de potasio son frecuentes en pacientes que toman diuréticos. Esta es la causa principal de hipopotasemia en el adulto. Acá les traje una imagen en donde tenemos los tres principales tipos de diuréticos que pueden causar hipopotasemia y dónde actúan. Tenemos primero los tiacídicos que van a actuar en la corteza renal, para ser específicos en un segmento diluyente cortical de la rama ascendente del asa de Henle y van a inhibir el cotransporte activo de cloruro de sodio. Por otro lado, tenemos a los ahorradores de potasio que van a actuar en el túbulo contorneado distal y en el túbulo colector, inhibiendo la reabsorción de sodio. Y por otro lado tenemos a los diuréticos de Lassa que van a actuar en la médula espinal, precisamente en la porción gruesa de la rama ascendente del asa de Henle y van a inhibir el cotransporte de cloro, sodio y potasio. Bien, una vez dicho esto, tenemos que recalcar también que los pacientes con pérdidas renales de potasio por diuréticos también suelen tener hipomagnesemia. Debemos saber que los valores normales de magnesio son de 1,8 a 2,5 miliequivalentes por litro. Entonces, la hipomagnesemia se encuentra presente en el 40% de los pacientes con hipopotasemia. Tenemos que la hipomagnesemia va a actuar directamente en lo que es la apertura de los canales de potasio, eh, alterando la conservación tubular de potasio y pues favoreciendo la eliminación de este. También hay que recalcar que mientras no se resuelva la hipomagnesemia, no vamos a poder resolver la hipopotasemia. Es decir, primero hay que resolver la hipomagnesemia para poder tener un resultado favorable en el tratamiento de la hipopotasemia con cloruro de potasio. Continuando con la siguiente diapositiva, tenemos a los trastornos tubulares. Tenemos que hay varios trastornos tubulares que van a afectar la capacidad de conservación tubular del potasio, como por ejemplo la acidosis tubular renal, tanto proximal como distal. Tenemos que la acidosis renal, tubular renal proximal va a causar una reducción de la reabsorción proximal de bicarbonato, lo que va a permitir que lleguen grandes cantidades de este anión y de potasio a lo que vendría siendo el túbulo distal, lo que va a favorecer la eliminación de potasio. Por otro lado, la acidosis tubular renal distal va a haber una anomalía, no va a haber una correcta eliminación de hidrogeniones, por ende el catión que lo va a reemplazar va a ser el potasio. Y esto lo que va a hacer es favorecer la eliminación del potasio a través de la orina. Acá les traje una imagen en donde tenemos los distintos síndromes que pueden afectar a los túbulos. Para empezar a explicar esta imagen tenemos que saber que todos estos síndromes van a hacer alcalosis metabólica. Bien, empezamos a explicar lo que es el síndrome de Bartter, que es un síndrome que va a debutar con hipopotasemia, con normotensión, va a tener hipercalciuria, van a tener niveles aumentados de aldosterona y renina, va a tener también lo que es una hiperplasia del aparato yuxtaglomerular y va a presentar resistencia presora a la angiotensina 2. Este síndrome se va a clasificar en 5 tipos, entre los cuales los primeros cuadros van a implicar lo que es una mutación en la pérdida de función en genes que van a codificar proteínas que son necesarias para el correcto funcionamiento de lo que vendría siendo la asa de Henle. Esto va a afectar específicamente a al cotransportador apical de sodio, cloro y potasio, también al canal apical de potasio, al ROMK y al canal vasolateral de cloro. Tenemos también, por otro lado, el quinto tipo de este síndrome que va a ser debido a mutaciones activantes del sensor de calcio, que va a estar localizado en la membrana basalateral. Este, al ser estimulado, va a inhibir la función de los canales ya mencionados, que son el canal de sodio, cloro y potasio y el ROMK. Bueno, por otro lado tenemos al síndrome de Hittelmann, que este va a presentar una hiperaldosteronemia, una hipomagnesemia, poliuria, hipocaluria, y pues este se va a presentar en lo que es el túbulo contorneado distal, provocando una disfunción del cloruro de sodio. Esto va a provocar la pérdida de sal y la consecuente pérdida de potasio y de hidrogeniones. Por otro lado, tenemos a al síndrome de Liddle, que es un síndrome familiar raro. Este va a presentar hipopotasemia, hipertensión y niveles normales o disminuidos de aldosterona. Aquí va a haber una exagerada reabsorción de sodio y una secreción de potasio en lo que vendría siendo el túbulo colector. Esto lo que va a hacer es que va a prevenir la degradación de lo que es el canal de ENaC y es por esto que
la estimulación de este canal va a provocar una reabsorción exagerada de lo que ya mencioné, el sodio y el potasio. Bien, tenemos que en algunos tipos de leucemia va a haber una estimulación o va a haber una proliferación celular aumentada de niveles sanguíneos de lisozima. Y a nivel renal, la lisocimuria va a causar un efecto caliurético y por ende puede llegar a provocar hipopotasemia. Por otro lado, tenemos el hiperaldosteronismo, que pues es una forma importante, una causa importante de hipopotasemia. Tenemos que entender que la función de la aldosterona va a ser reabsorber sodio y va a provocar la eliminación de potasio. Bien, por otro lado, tenemos que el hiperaldosteronismo primario va a estar presentado con hipertensión arterial y los niveles de renina bajos que no van a ser estimulables. Eh, sí, en valores normales, eh, la nefrona distal que se considera sensible a la aldosterona, bueno, aquí en este nivel el cortisol va a tener una actividad mineralocorticoide disminuida porque su unión a los receptores de la aldosterona va a estar afectada por lo que es la enzima 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, que esta lo que va a hacer básicamente es metabolizar el cortisol a sustancias inactivas como el mineralocorticoide. Entre las situaciones que van a disminuir la actividad de esta enzima tenemos sustancias exógenas como el regaliz, el tabaco mascado, entre otras. Por otro lado, tenemos que, bueno, la hipertensión renovascular y las lesiones arteriales e hipertensión maligna, como la isquemia renal aumentada, la secreción de renina y como consecuencia la aldosterona, que produce pérdidas renales de potasio en los niveles elevados de renina, sirven para diferenciarlos de la hipertensión debida a hiperaldosteronismo primario. También tenemos, por otro lado, la ingesta de dietas hipocalóricas de 88 a 200 kilocalorías por día. Estas pueden producir hipopotasemia. Esto especialmente en pacientes que tienen una dieta baja o que no consumen suplementos de potasio o que tienen predisposición a la extracción renal. Eh, por otro lado, también tenemos que se puede encontrar hipopotasemia en pacientes tratados mediante diálisis. Eh, Sobre todo en pacientes que tienen diálisis peritoneal, la pérdida peritoneal de potasio puede ser de hasta 30 milimol día, lo que puede llegar a dar una hipopotasemia significativa. Sobre todo si existen pérdidas concomitantes como gastrointestinales. La hipopotasemia que es causada posterior a la sesión de hemodiálisis suele ser común y esa no debe ser tratada. Y para terminar con mi parte de la exposición, tenemos que también la sesión de la plasmaféresis es una causa importante en la hipopotasemia. En las sesiones de plasmaféresis se remueve el potasio en la misma concentración que el plasma. Sin embargo, si se utiliza albúmina como líquido de reemplazo, la hipopotasemia transitoria ocurre por dilución. Este problema puede ser evitado añadiendo 4 milimol de potasio a cada litro de solución de albúmina administrada. Y bueno, acá les traje unas tablas en donde se resume todo lo que ya he mencionado. En la primera tabla tenemos a los 3 síndromes que ya mencioné, a la ingesta de diuréticos y a la ingesta de regaliz, en donde tenemos que como herencia tenemos a los 3 síndromes. Todas son autosómicas y solo el síndrome de Hittelmann y el síndrome de Little son dominantes. Tenemos que estas enfermedades se van a presentar en niños y en adultos. Algunas van a presentar presión baja, otras van a presentar presión alta, hiperaldosteronemia, también van a presentar otras características como hipercaluria en el caso del síndrome de Bartter, hipocalciuria, hipomagnesemia en el síndrome de Hittelmann. Van a presentar otros efectos, ¿no? Y acá le traje la tabla que ya la explicó mi compañera en su exposición, en donde pues tenemos cómo se divide las pérdidas renales. Tenemos que con presión arterial normal vamos a presentar hipopotasemia por diuréticos, vómitos o aspiración nasogástricas por hipomagnesemia, aniones no reabsorbibles como la penicilina, trastornos tubulares que
ya los mencioné anteriormente cada uno. Tenemos que con hipertensión o hiperactividad mineralocorticoide vamos a tener renina baja como el hiperaldosteronismo primario, el regaliz, renina normal o alta como la estenosis arterial renal, como la hipertensión arterial maligna. También tenemos con hipertensión o sin hiperactividad mineralocorticoide como el síndrome de Litle, que ya lo mencioné todo anteriormente. A continuación, mi compañera. Antes de hablar de lo que son manifestaciones clínicas, pues hay que mencionar algo a destacar. En este caso, que este potasio pues va a estar involucrado en mantener este potencial de membrana en lo que son las células. Es decir, que un déficit de este pues es lo que puede ocasionar una hiperpolarización, un aumento en la negatividad interna de lo que es la membrana neuronal, por lo que esto se va a tornar, por así decirlo, menos sensible a los que son estímulos, no va a trabajar normal, dificultando así la excitabilidad de lo que son las células y afectando especialmente al tejido cardíaco, muscular y nervioso. Entonces, por ejemplo, el potasio va a ser, por así decirlo, como una llave especial que ayuda a que estas células de nuestro cuerpo funcionen bien. Ya, dentro de estas células pues va a haber una especie de batería que tiene que estar, por así decirlo, cargada correctamente para que los músculos, el corazón y los nervios funcionen bien. Esta batería se llama potencial de membrana. Cuando no hay suficiente potasio, pues esta batería, o sea, que ya les mencioné, este potencial de membrana, pues de las células se va a cargar, por así decirlo, demasiado, en exceso, lo que ocasiona que las células estén menos activas. A esto conocemos como hiperpolarización, pero casi les haya quedado un poco más clara esta terminología. Bueno, esto significa prácticamente que las células se vuelven más lentas, no funcionan como deberían. ¿Ya? Eso en pocas palabras. Ahora, es por ello que mencionamos que en la hipopotasemia pues vamos a encontrar manifestaciones cardíacas, neuromusculares, renales, alteraciones endocrinas y por su parte pues también metabólicas, que ya vamos a especificar a continuación. Ahora, en el apartado cardiovascular, pues ya conocemos que el sistema cardiovascular prácticamente es uno de los más sensibles a lo que son los cambios de los niveles de potasio, dado que va a ser crucial para la conducción eléctrica del corazón. Básico. Ya sabemos que el corazón, en pocas palabras, funciona como una especie de motor eléctrico que tiene su propio sistema de cables que mandan impulsos, señales para que, por así decirlo, se transmitan de manera correctamente. Ahora, cuando hay muy poco potasio en el cuerpo, es decir, algo que se llama hipopotasemia, el corazón empieza a tener problemas. Poco potasio, el corazón tiene, como por así decirlo en pocas palabras, tiene problemas con su electricidad, lo que hace que éste lata de manera irregular o peligrosa. Ya lo especificaremos más adelante con terminología médica, pero eso es como para que se entienda un poco mejor. A ver, si hablamos de los cambios electrográficos, pues en la hipopotasemia, pues característicamente vamos a encontrar, como esta va a estar hiperpolarizada, pues encontramos un descenso, una inversión de las ondas T. O sea, esto va a depender más bien del grado de hipocalemia que presente el paciente. Bueno, estas flechas que podemos observar en rojo. Ahora, ¿qué vemos que les decía aquí? Pues esa aparición más como notoria de esta onda U, más prominente. Ahora, que también hay que destacar, pero antes de eso quería mencionarles algo. Por ejemplo, si vemos una persona que en el electro, por así decirlo, pues tiene un aplanamiento excesivo de estas ondas T, esto puede prácticamente ¿contribuir a qué? Pues a la aparición de lo que son arritmias cardíacas, extrasístoles auriculares y ventriculares, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que también vamos a encontrar aquí? Esto que está con azulito. Como ya mencioné, pues lo de las ondas T y las ondas U, vamos a ver esa falsa prolongación del intervalo QT. Está aquí. Ya. Debido a la combinación del aplanamiento de la onda T con la aparición de la onda U. Entonces, prácticamente esto lo que nos va a dar es como un tipo de efecto de que existe un alargamiento en el intervalo QT, pero en realidad no está alargado. Si nos vamos al apartado neuromuscular, pues ¿qué es lo que vamos a mencionar aquí? Pues que prácticamente una de las características aquí va a ser es que el paciente va a presentar estreñimiento, ¿ya? Ya va a haber una baja actividad motora y se puede dar un hilio paralítico, ¿ya? O sea, los niveles muy bajos de potasio pues pueden ocasionar este hilio paralítico. O sea, los músculos de los intestinos no permiten que pase la comida, ¿ya? Eso tiene como resultado la obstrucción del intestino, es decir, que no se muevan, que se queden allí, a grandes rasgos. Entonces, otra de las características que va a tener estas manifestaciones clínicas es que se mencionaba que el potasio iba a tener cierta actividad vasodilatadora. Entonces, si no tenemos potasio, como en la hipopotasemia, pues va a haber una hipoperfusión, ¿ya? Es decir, una disminución del flujo sanguíneo. En este caso, en lo que son los músculos, no va a llegar suficiente sangre. Esta hipoperfusión, pues, ¿qué es lo que puede ocasionar? Lo que podemos ver aquí puede ocasionar una rhabdomiólisis que se produce
la destrucción del tejido muscular. ¿Y qué también es importante aquí a destacar? Pues entre las manifestaciones cardíacas, pues prácticamente que dependiendo de la cantidad de potasio que tenga la persona, el paciente, va a ser, van a estar presentes las manifestaciones clínicas. Por ejemplo, en una hipocalemia o hipopotasemia, que es lo mismo leve, de 3 a 3,5 milimoles, pues ¿qué es lo que vamos a encontrar? Por lo general, muchas literaturas mencionaban que podía ser asintomática, aunque pueden observarse ciertos síntomas que son algo inespecíficos, como la debilidad generalizada o el estreñimiento, por su parte. La debilidad generalizada, debido a que, pues como ya mencionamos, al bajo nivel de potasio, afecta la capacidad de las células musculares para, por así decirlo, mantener un equilibrio eléctrico adecuado, lo que nos provoca, por así mencionarlo, una disminución de la fuerza muscular. Y por su parte, con el estreñimiento, pues el potasio es necesario para el correcto funcionamiento de lo que es el músculo liso, del tracto digestivo. La deficiencia, la disminución de este potasio, pues puede que se haga que haga más lenta el tránsito intestinal, lo que lleva a este estreñimiento, ¿ya? Ahora, si tenemos una hipopotasemia menor a 2,5, pues ¿qué es lo que puede pasar aquí? Se preguntarán. Pues cuando el potasio cae por debajo de 2,5, su déficit va a ser mayor y los riesgos van a ser un poco más serios, ¿ya? A este nivel va a existir, por así decirlo, un riesgo elevado a tener una necrosis muscular. Bueno, que ya sabemos que es la destrucción de las fibras musculares. Bueno, ya eso básico que se explicó hace un rato. Esto ocurre porque el potasio es crucial también para esta función muscular normal y su deficiencia pues puede ser severa, puede dañar las células musculares, básico. Ahora, cuando por ejemplo tenemos una hipopotasemia con cifras que son inferiores a 2 milimoles por litro, pues aquí las funciones musculares pues y nerviosas se ven gravemente comprometidas. Entonces puede haber una parálisis flácida donde los músculos se vuelven incapaces de contraerse adecuadamente, lo que provoca una pérdida de fuerza y tono muscular. Esto se conoce prácticamente como parálisis flácida. Los músculos respiratorios, que son los responsables de lo que es la expansión y contracción de lo que son los músculos, también dependen del potasio para funcionar normal. También el corazón, pues ya sabemos que puede verse afectado, ¿por qué? Pues bueno. Ya. Y algo que se me olvidaba mencionar es que que las manifestaciones cardíacas se van a dar en estos dos niveles inferiores, como ya observaron, y el otro va a ser inespecífico. Entonces va a depender del antecedente también que tenga el paciente. Si tuvo, por ejemplo, algún infarto de miocardio o una enfermedad coronaria, una hipertrofia ventricular izquierda, estos factores, por así decirlo, van a predisponer para que se presenten este tipo de manifestaciones clínicas. Ahora bien, vamos a empezar un poco con lo que es el tratamiento. Bueno, eh, ¿cómo comenzamos con el paciente? Pues tratamos a pacientes con potasio bajo. Consideramos bajo menos de 3,5 mil equivalentes por litro. Se había mencionado que es necesario reemplazar el déficit, diagnosticar y tratar la causa subyacente. Bueno, pero esto ya se va a explicar un poquito más adelante porque nosotros prácticamente no vamos a perder potasio de la nada, o sea, no vamos como que ya estamos aquí y perdemos potasio, no, siempre tiene que haber una causa. Entonces, para que tratemos bien al paciente, pues tenemos que también tener en cuenta cuál es la causa subyacente, ya que puede haber un hiperaldosteronismo, que el doctor mencionó eso también en la clase, o alguna enfermedad renal, disminución de otras situaciones, pero ya hablaremos un poquito más adelante. Ahora bien, también mencionaba el libro, en este caso, que el tratamiento efectivo era el uso de cloruro de potasio, que es lo que generalmente se usa, o sea, normalmente se puede utilizar, pero ya esto se hablará más adelante. Ahora, vamos con el bicarbonato de potasio. Este se va a utilizar ¿cuándo? Pues en diarrea o en acidosis tubular renal. Ya, lo usamos en diarrea, ¿por qué? ¿Por qué? Porque al tener diarrea estamos botando potasio, al igual que bicarbonato. Entonces, por este motivo, pues hay que reponer, pues usamos bicarbonato de potasio. Aunque suena así de simple, pues así es. Por ejemplo, pero cuando hablamos de una acidosis tubular, esto es porque prácticamente tenemos, por así decirlo, acidosis tubular renal tipo 1 y tipo 2. Pero eso sí, va a tener una característica principal de estas, que en este caso no va a existir una correcta absorción de lo que es el bicarbonato en el túbulo contorneado proximal y distal, ¿ya? Entonces, si no se reabsorbe bicarbonato y estamos botando bicarbonato, pues tenemos que, obviamente, usar bicarbonato de potasio para reponerlo. Entonces, si encontramos también este, entonces encontramos, por ejemplo, aquí, nos vamos al fosfato de potasio. Por ejemplo, esto se lo puede dar ¿cuándo? Pues, como lo podemos observar aquí, en pacientes con hipopotasemia podemos usarlo, ¿ya? Hipopotasemia e
hipomagnesemia. Entonces, disminución tanto de potasio como de magnesio, ¿ya? Esto ocurre normalmente en el síndrome de Fanconi, ¿ya? Este síndrome prácticamente así, a grandes rasgos, no es más que no se reabsorban los solutos, en este caso glucosa, fosfato, aminoácidos, en lo que es el túbulo contorneado, en el túbulo contorneado proximal, ¿ya? Hay que recordar que en el túbulo contorneado proximal, pues es el lugar donde se van a reabsorber mayor cantidad de lo que son solutos. En este caso, nos basamos en el fosfato. Entonces, por eso es que vamos a dar fosfato de potasio. ¿Ya? Entonces, si no se reabsorbe, pues damos esto. ¿Ya? ¿Y por qué es importante todo esto? Pues porque si hablamos del magnesio, pues hay que recordar que este va a servir como una especie de tapón, ¿ya? Para que este potasio no se escape de manera desmesurada. Entonces, cuando hay una hipopotasemia, disminuye este tapón y hace que pase, ¿ya? Entonces, el magnesio sirve como un tapón para que el potasio no se vaya así como ya mencioné, si estamos, o si no estaremos botando potasio, potasio, potasio. Entonces, por eso es que hay que llegar a investigar lo que es la hipomagnesemia, porque estas dos suelen ir de la mano. Hipomagnesemia deja que pase el potasio y eso causa que haya una hipopotasemia. Entonces, ahora bien, si nos basamos aquí con un tratamiento, pues también hay que tener en cuenta otras situaciones más, que en este caso hay que diferenciar lo que es las pérdidas, si son renales, digestivas. Bueno, la compañera Doménica los clasificó de otra manera, pero de esta manera es como para que las entendamos un poquito más fácil, ¿ya? ¿Renales cuándo? Cuando el potasio urinario se encuentra mayor a 15.000 equivalentes por litro. ¿Y digestivas cuándo? Cuando estas son menores a 15.000 equivalentes por litro, ¿ya? Secundarias a pérdidas renales o gastrointestinales, pues se debe hacer en este caso una reposición, como podemos observar aquí, de 10 a 20 milismoles por hora de potasio. Y, por ejemplo, si existe un riesgo de vida que hacer, pues se puede dar hasta 40 milismoles por hora. Eso hay que tener en cuenta de igual. Y también se puede llegar a usar, en este caso, como podemos observar aquí en la diapo, bloqueantes de los canales de calcio, antagonistas de los receptores de aldosterona, estos bloqueantes de los canales de calcio, si mal no recuerdo, como la amilorida, y antagonistas como la espironolactona. ¿Ya? Bueno, a continuación pues ya vamos a hablar un poquito más de lo que es el tratamiento, porque lo antes mencionado pues es una introducción a este apartado. Como ya les mencioné, pues tratamos a pacientes, bueno, consideramos bajo a valores inferiores de potasio de menos de 3,5 mil equivalentes por litro, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer, que va a ser, pues ya lo mencioné, si bien recuerdan, pues era identificar la causa de la hipocalemia. Lo que llevó a este paciente a tener ese potasio bajo. Quizás el paciente no tuvo un adecuado aporte, quizás tuvo un trastorno renal, que está haciendo que se pierda más potasio de lo normal. ¿Será que tuvo un hiperaldosteronismo? Debemos también, o sea, buscar en pocas palabras la causa, porque una vez que identificamos, vamos a hacer la reposición que ésta sea como más efectiva. Si no, pues no, no lo será. Entonces, para poder tratar al paciente que tiene hipocalemia, pues debemos clasificarlo, como está en esta tablita de aquí, en leve, moderada y severa. Esta tablita pues habló ya a lo largo de la exposición, en especial la compañera Doménica, pues recalcó bastante esta parte. Leve, si está bueno, como ya sabemos, es de 3 a 3,5, moderado 2,9 a 2,5, severa de 2,4 a 2, ya. Y aquí va a estar lo que está en la pérdida, ya. Aquí, por ejemplo, en leve se va a perder 5%, en moderado 10% y en severa se va a perder un 15%, ya. En este caso, si es, por así decirlo, una hipocalemia leve, pues lo que vamos a hacer es a reponer vía oral. Esto ya lo mencionó la compañera Doménica en su parte, pues hay alimentos muy ricos en potasio. Entonces aquí los vamos a reponer. Por ejemplo, si al paciente le gustan las bananas, el plátano, la zanahoria, esto es lo que le vamos a dar, zanahoria, naranja, aguacate, papa, que son alimentos ricos en potasio. También se mencionaba en otras literaturas que podíamos, si no, darle algunas ampollas bebibles. Ya, todo va a depender de las manifestaciones clínicas del paciente o cómo se encuentra, porque no todos los pacientes se van a tratar de la misma manera. Cada paciente pues, va a tener sus manifestaciones y su manera de tratar. Obviamente tenemos una base para todo esto, pero eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora bien, ahora, de manera general, pues es importante conocer la suplementación oral de potasio, ¿ya? Como podemos observar en esta imagen, pues yo les puse los fármacos, ¿ya? Si hablamos de la suplementación oral de potasio, pues vamos a tener al cloruro de potasio. Vía oral, pues en algunas literaturas se mencionaba en solución, en tabletas, pero bueno, prácticamente que la dosis típica iba a ser de 20 a 40 mil equivalentes por día, ¿ya? 20 mil equivalentes, pues iba a ser igual a 15 mililitros de la solución de cloruro de potasio, al 10%, obviamente.
cada 15 ml y va a contener 20 mil equivalentes de potasio. Y para 40, pues se toman 30 ml al día, dividido en dos dosis de 15 ml. Y en otras literaturas se mencionaba el Urocit y el Urocit K y el Tricap. El Tricap no encontré una imagen muy específica, pero el Urocit sí. Que esto prácticamente, como podemos observar en este fármaco, pues es citrato de potasio, ¿ya? Son tabletas, también otras mencionaban como sobres, pero yo vi tabletas que contienen 10.000 equivalentes de potasio por unidad, ¿ya? Las dosis, por ahí mencionaban que podía ser una o dos tabletas o sobres en el día, lo que equivale a 10 hasta 20.000 equivalentes al día. Y también era importante mencionar que todo esto se lo tomaba, pero con alimentos, para evitar algunos efectos gastrointestinales, ¿ya? El cloruro de potasio y el uracil, pues sabemos que se usa en este caso para tratar la hipopotasemia, pero su uso va a depender de la gravedad del déficit o de la causa subyacente, ya como ya les mencioné, que no todos los pacientes son iguales. En hipopotasemia leve, pues en estos casos, la suplementación oral con cloruro de potasio es generalmente suficiente, ¿ya? Urocid puede ser útil en pacientes con hipopotasemia leve causada por una acidosis tubular renal, en la que prácticamente el cistrato es útil, o en aquellos que necesitan una corrección adicional de acidosis metabólica. Bueno, ahora vamos a ir a lo más, no puede ser lo importante, pero una de las cosas más interesantes de esta exposición, pues aquí vamos a aprender cómo calcular el tratamiento, ¿ya? Vamos a también más adelante a poner un ejemplo en donde se va a entender todo de mejor manera, ¿ya? Entonces, ahora, vamos a tener que hacer un cálculo en el que, si vamos guiando acá, vamos a usar la necesidad base, que en este caso va a ser de un miel equivalente, ¿ya? Pero hay que también tener en cuenta diferentes consideraciones, como cuáles. Pues bueno, que por vía periférica nosotros podemos mandar máximo 40.000 equivalentes. Por vía central podemos mandar de 50 o 60.000 equivalentes por litro, porque aquí prácticamente el calibre de las paredes de estas venas pues puede ser un poco mayor, entonces suele ser más resistente, ¿ya? Entonces, el calibre es un poco mayor, por eso es que se puede mandar un poco más. Pero esto sí hay que tener en cuenta, que podemos mandar máximo 10.000 equivalentes por litro. Tenemos que tenerlo en cuenta más adelante para lo que vamos a hacer es el cálculo. Entonces tenemos este cálculo. Aquí vemos que la necesidad base es un mil equivalente por los kilogramos, aunque en otros artículos, cuando habla de, bueno, ya les mencioné que necesidad base, pues mencionaba de 2 a 3, 3,5, pero en este libro, en el documento que encontré y en otros videos, pues mencionaba que la necesidad base iba a ser de uno, ¿ya? Entonces, para este, para este caso, pues vamos a sumarlo con lo que es el déficit. Entonces, utilizamos una constante que es de 50.000 equivalentes por kilogramo. Entonces, usamos esta, eh, que también es el peso, obviamente, de la persona. Eso tenemos que tenerlo en cuenta para todo esto, ¿ya? Entonces, ¿cómo calculamos o cómo sabemos cuál es el porcentaje de hipocalemia del paciente para hacer este cálculo? Pues tenemos estos tres puntos, que prácticamente es el cuadro que ya hemos ido hablando durante toda la exposición, hasta mis compañeros anteriores han mencionado. Entonces ya sabemos que de 3 a 3,5 pues tiene una pérdida de 5, en leve moderado tiene 10 y en grave pues va a tener un 15% de pérdida. Entonces esto es lo que nos va a servir para calcular el porcentaje de pérdida del potasio, ¿ya? O sea, dependiendo de los niveles de potasio del paciente, podemos saber cuánto potasio, o sea, cuánto es el porcentaje que habrá de pérdida. Ahora, en este caso, lo que vamos a usar es lo que podemos observar aquí, que ya lo hablamos también en la exposición y en la clase pasada con el doctor. Entonces, lo que vamos a utilizar en este caso son ampollitas de potasio, en este caso Soletrol, el cual se menciona que cada mililitro va a contener 2.000 equivalentes. Entonces, hay que tenerlo en cuenta, 2.000 equivalentes de potasio. Cada ampolla es de 10 ml. Entonces, cada ampolla va a tener 20.000 equivalentes de potasio, 20.000 equivalentes de cloro. O milosmoles serían 40 milosmoles. Pero esto lo vamos a entender mejor, creo que con un ejemplo. Entonces, nos vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, aquí eh, vamos a tener un paciente de 65 años, de 65 kilos, ¿ya? Con un potasio, en este caso, de 2,8. Si lo clasificamos, prácticamente está en una hipocalemia moderada, donde se ha perdido aproximadamente el 10% del potasio corporal. Como es moderada, sabemos que lo vamos a tratar vía endovenosa. Entonces, a este paciente con una alimentación rica en potasio, pues no le vamos a subir potasio. O sea, si le damos bastantísimo banano, bastante naranja, bastante papa, no le vamos a lograr subir el potasio. Por eso que recurrimos a este medio. Entonces, por eso hay que tratarlo con vía endovenosa. La primera interrogante que va a aparecer aquí es ¿cuánto le voy a poner? Entonces, para esto, lo que vamos a hacer es, bueno, si nos fijamos aquí,
a lo que ya les mencioné, la necesidad base, tenemos el déficit de potasio, que todo esto se suma y da. Entonces, la necesidad base, pues en este caso, pues va a ser un mil equivalente por los 65 kilos que pesa el paciente. Entonces, 1 por 65 es 65 mil equivalentes, ¿ya? Y se calcula el déficit de potasio, ¿ya? Entonces, que son 50 mil equivalentes, que es la constante, por los kilos que son 65 y el porcentaje que ya sabíamos que era de 10%. ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí? Prácticamente, bueno, aquí ya sabemos que 50 más 65 da 3.250 y esto es 3.650, pues va a equivaler al 10%. Y todo esto nos va a dar 325 mil equivalentes. Sabemos que para saber cuánto le voy a poner, pues tenemos que sumar la necesidad basal más el déficit de potasio. Entonces, 65 más 325 nos da 390 mil equivalentes, ¿ya? Entonces, ahora sabemos cuánto le vamos a poner, pero en mil equivalentes. Aún no pasamos a CC. Esto ya lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Recordemos, podemos poner 390 mil equivalentes, ¿ya? Ahora, una vez ya respondimos el cuánto le voy a poner, que ya sabemos que es 390 mil equivalentes, ahora la segunda interrogante va a ser cómo le voy a poner. Sabemos que lo vamos a poner viendo venosa en este paciente. En este paciente ponemos vía periférica, pues, ya sabemos, bueno, ponemos vía periférica y en este caso hay que hacer un cálculo, ¿ya? Hay que calcular cuántos mil equivalentes, por así decirlo, en 24 horas. Entonces divido 390 entre 24 horas y me da 16,25 por hora. Lo redondeo porque prácticamente sabemos que no podemos dar 16,25. Lo redondeo, va a dar 16. Entonces, hay una regla de hora aquí, que no debemos pasar de más de 10.000 equivalentes hora en vía periférica. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues hay dos opciones. En primera, pues podemos darle 80.000 equivalentes por las primeras 24 horas y 80.000 equivalentes en las segundas 24 horas. Es decir, esto lo vamos a pasar en 48 horas. Entonces, una mejor idea que también nos podía funcionar es que le podíamos pasar dos vías periféricas. Así en una le paso 8 y en otra le paso 8. Entonces, ahí cumpliríamos los 16.000 equivalentes en 24 horas. Entonces, es una buena idea también. Ahora bien, ahora para esto hay que mencionar que tenemos que aplicar una regla de oro, ¿ya? Si por vía periférica solo puedo pasar hasta 40.000 equivalentes por litro, entonces vamos a tener, o sea, vamos a llevar esos mil equivalentes calculados a CC. O sea, cada ampolla dijimos que traía 20.000 equivalentes. En 10 ml, pues, si puedo pasar hasta 40, que son dos ampollas, serían 20 ml, ¿ya? Porque le vamos a poner dos ampollas. Entonces, 2 ml de cloruro de potasio, que serían dos ampollas, lo tengo que diluir en 980. ¿Por qué? Porque con esos 980 pues completo el litro o los 1.000 mililitros. O sea, 1.000 mililitros igual a un litro. Si ya tengo los 20 ml, tengo que completar esos 1.000 ya. En este caso, 8.000 equivalentes, porque son 8, porque dijimos que le íbamos a pasar 8 y 8, ¿ya? 8 en una vía, 8 en otra. Entonces, 8.000 equivalentes, ¿a cuántos ml van a corresponder? Pues van a corresponder con esta fórmula a 200 ml. Entonces, es por esto que ahora podemos decir, para que sea más entendible, que en un video que yo observé, pues decían que ahorita ya la enfermera iba a poder entender correctamente cómo, porque si le decíamos en mil equivalentes, no iba a entender. Entonces, ahorita que ya lo tenemos de esta manera, pues ya podemos decir, nos vamos a preparar 20 ml, que son dos ampollas, que son lo máximo que puedo pasar, 20 ml en 980 cc de solución al 0,9, que es para prácticamente complementar los 1.000, y se lo vas a pasar a 200 ml por hora. Y ya con esto prácticamente hicimos que se reponga el potasio en el paciente, o sea, ya lo normalizamos. Y bueno, esto ha sido todo por